El esposo virtuoso, aboliendo la cultura sexista. Durante el transcurso de esta sesión, queremos abordar el tema de las raíces espirituales de la cultura sexista. Virtualmente en todos los lugares del mundo, encuentras de una manera manifiesta esta mentira de que los hombres son superiores a las mujeres, y en cada cultura y nación encontrarías raíces históricas para esa mentira. Para aquellos de ustedes que estén interesados en los conceptos bíblicos de la feminidad y de la masculinidad, les es menester empezar por analizar las raíces históricas de la cultura sexista que existe en su propio país. Históricamente, ¿de dónde proviene? En esta sesión, sin embargo, no vamos a mirar las raíces históricas, sino que vamos a mirar a las raíces espirituales de la cultura sexista. Porque detrás de esta cultura sexista está un espíritu. Hay una raíz espiritual. Esta sesión se titula El sexismo y el espíritu de Baal. Existen tres corrientes en el Antiguo Testamento que se relacionan con este tema de la dignidad o de la falta de dignidad de las mujeres. Una de ellas es la corriente oscura. La otra es la corriente brillante y una tercera es la corriente más brillante. La corriente oscura es el surgimiento del espíritu del sexismo, el espíritu de Baal. La corriente brillante son algunas de las distinciones hebreas a este tema dentro del mundo antiguo. Esta corriente es brillante en el sentido de que la cultura hebrea no fue tan mala como la mayoría de las culturas animistas, y fue un poco más brillante de lo que encontramos en otras culturas. Pero la corriente más brillante procede del final del Antiguo Testamento, en el libro de Oseas, con el retorno de Ish. En las Escrituras encontramos numerosos pasajes donde estas nos hablan sobre el gran intercambio. Intercambiamos la verdad por la mentira. Intercambiamos la adoración al Creador por la adoración a las cosas creadas. Y encontramos cómo estos intercambios y el espíritu de Baal han impactado en gran manera nuestro entendimiento sobre la mujer. Tu concepto de lo que significa ser un hombre, de lo que significa ser una mujer, de lo que significa ser un esposo o una esposa, está determinado por la clase de Dios al que adoras. La cultura se deriva de la adoración, se deriva del culto. Construimos culturas que reflejan la naturaleza del Dios o los dioses a los que adoramos. En el Antiguo Testamento, la palabra para esposo es Ish. Y este es uno de los nombres de Dios. Dios es Ish. Él es el esposo. Y es el arquetipo de lo que significa ser un esposo. La verdadera naturaleza de Dios es la de ser un esposo. Él es amoroso y autosacrificial. Y Él es la cabeza de la familia humana, de Israel y de la Iglesia en la persona de Cristo. Este liderazgo de Dios es un componente que define la naturaleza del rol de un esposo. En el Antiguo Testamento encontramos que Ish, Dios, es el esposo. Dios, Ish, es el esposo de su pueblo Israel en el Antiguo Testamento.
también encontramos el concepto de que Dios es el esposo y que Israel es la novia del esposo. Por supuesto, vemos el mismo concepto en el Nuevo Testamento, donde Cristo es Ish, el esposo, y la iglesia es la novia de Cristo. En el Antiguo Testamento se nos introduce al concepto del pacto del matrimonio, donde el matrimonio es un pacto o relación entre un hombre y una mujer delante de Dios. En un sentido, el pacto del matrimonio es un pacto tripartito. El hombre hace una promesa a la mujer hace una promesa al hombre, y estas dos promesas son hechas delante de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos que Israel entra en una relación de pacto matrimonial con Dios. Podemos ver esta idea desarrollarse en Éxodo capítulos 19 al 24. Pero muy pronto después de haber entrado en esta relación de pacto, Israel es infiel, y la palabra utilizada aquí es que comete adulterio con un Dios de su propia fabricación. Si recuerdas bien la historia, cuando Moisés subió al monte, después de establecido el pacto, el pueblo de Israel construyó un becerro de oro y lo adoraron. En otras palabras, rompieron la relación de pacto con su esposo, Ish. Este es el cuadro que encontramos en Éxodo. Al romper esa relación de pacto, la palabra que la Escritura utiliza para describir esta acción es que ella estaba cometiendo adulterio con otro Dios. Como puedes ver, tanto en el concepto de matrimonio como en el establecimiento y el rompimiento del pacto, se utiliza un lenguaje sexual. Según el lenguaje utilizado, Israel, se prostituyó, adulteró cuando le dio la espalda a su esposo, Ish. Dios, quien es Ish, es el esposo amoroso, el esposo autosacrificado, porque su naturaleza es amar autosacrificialmente. Y Él espera que Israel se arrepienta y por ello renueva su pacto con ella. Debido a su infidelidad y debido a que ella rompió el pacto y se prostituyó, tuvo que andar errante por el desierto por 40 años hasta que aquellos de la generación que rompió el pacto hubieran muerto. Durante todo este tiempo, Dios le advirtió a Israel sobre el prostituirse cuando entrara en la tierra prometida. Vemos esto en Éxodo 34, 14, 16. En la tierra prometida existían deidades tribales locales, deidades animistas, y adoraban a una deidad local en Moab y en la tierra de los filisteos, llamada Baal. Para ellos, Baal se ganó la propiedad de esa región por ser el proveedor del agua que convertía la tierra en fértil. Este nombre, Baal, significa dueño, jefe, esposo. Mientras estudiaba para escribir el libro Opresión de la Mujer, Pobreza y Desarrollo, estudié el concepto bíblico de lo que significa ser un esposo y quedé muy impactado cuando encontré
en el léxico hebreo que la mayoría de las veces en la que te encuentras con la palabra esposo en el Antiguo Testamento es la traducción de la palabra Baal. Y esto sí que me impactó mucho, no era lo que me esperaba. Por 6 meses tuve problemas con este concepto y oraba, Señor, ayúdame a entenderlo. ¿Cómo es que la palabra para esposo en tu palabra es la palabra Baal? Baal significa el dueño, el jefe. No lo entiendo. Después de 6 meses empecé a darme cuenta del por qué este era el caso, y esta es la razón del por qué lo estoy compartiendo con ustedes hoy día. La adoración a Baal involucraba prácticas sexuales sagradas con las prostitutas del templo. Cuando ibas a un templo pagano a adorar a Baal, los hombres tenían sexo con las prostitutas del templo. Usted puede ver la razón por la cual se describe esta acción como prostituirse a sí mismos o cometer adulterio, porque con estos dioses paganos tú tenías que tener relaciones adúlteras con mujeres en el templo. Quiere decir que si adorabas de esta forma, dabas la espalda a Ish y adorabas al dueño, al jefe, y parte de esa adoración incluía la actividad sexual. Este Baal en particular era el Baal de la montaña. Aquellos de ustedes que recuerdan la narrativa del Antiguo Testamento mientras el pueblo de Israel concluía sus 40 años de vagar por el desierto, llegaron a la tierra de Moab, al monte Peor, y se colocaron en el monte Peor y miraron la tierra prometida a través del río Jordán. Moisés estaba con ellos allí. Dios le dejó ver la tierra prometida y le dijo, Moisés, tú no entrarás a la tierra, pero tu pueblo, el pueblo que está con vida ahora, esta generación, sí entrará en la tierra prometida. Ellos estaban parados en el monte Peor, que era el lugar donde se adoraba a este Baal. Otro nombre para Baal era Moloch. En el Antiguo Testamento el nombre Baal Peor literalmente significa el Señor del agujero, el Señor de los orificios del cuerpo. Ellos adoraban al Dios de los orificios del cuerpo. Ellos adoraban al Dios de los orificios del cuerpo. En Números 25, 1 al 3 vemos estas palabras. Mientras Israel acampaba en Sittim, los hombres empezaron a involucrarse en actividades sexuales con mujeres moabitas, quienes los invitaron a participar de los sacrificios a sus dioses. El pueblo comió y adoró delante de estos dioses. Israel se unió a ellos en adoración a Baal Peor. Según la adoración cambia, según cambia el objeto de adoración, la cultura cambia. Esto es debido a que los humanos hacemos culturas semejantes al Dios o a los dioses que adoramos. Como Israel adoró al Señor del agujero, su cultura cambió. Estas son las marcas de una cultura pagana animista. Y yo te pregunto, mientras ves estos videos y escuchas esta descripción de una cultura animista pagana, reflexiona acerca de tu propia cultura, porque estas son las marcas
de una religión animista pagana. La sensualidad, autoindulgencia, inmoralidad sexual, infidelidad en el matrimonio, sacrificios humanos, fatalismo, corrupción y el soborno de los dioses. Estas son las marcas de una cultura animista pagana. Puedes mirar a cualquier cultura o a tu propia cultura y te reflejará algo de la naturaleza del dios o los dioses a los que adoras. Según su dios cambió, dejando a Ish, el lenguaje también cambió. En vez del señorío autosacrificial del creador del universo, el esposo Ish, el pueblo ahora adoraba al dios Baal, el dueño, el jefe, el esposo. Es por ello que vemos en el Antiguo Testamento, si estudias la palabra esposo, que a menudo te encuentras con la raíz de esta palabra como Baal, porque se refleja la rebelión del pueblo de Dios en contra de Ish, volcando su atención a las divinidades animistas locales y adorándolas. Su cultura cambió y por ende también su lenguaje. La palabra esposo cambió de Ish a Baal. El concepto de matrimonio también cambió. El esposo ya no era el amante autosacrificial, cabeza de la mujer, como lo era el esposo de Israel. Él es ahora el jefe, el dueño, el dictador en el hogar. La esposa ya no era a su lado, la vicerregenta de la creación, portadora de la imago Dei, de la imagen de Dios. Ella ahora era una propiedad de su esposo. Edificamos nuestras culturas según el Dios al que adoramos. Nuestro lenguaje es un reflejo de nuestra adoración. En este caso, nuestro concepto de esposo es un reflejo de la cultura y de la naturaleza del Dios al que adoramos. Esta es la parte oscura. Ahora llegamos a la parte más brillante, al final del Antiguo Testamento, en el libro de Oseas. El libro de Oseas ha sido llamado una historia de amor con la dimensión de Dios. Fue después de leer el libro de Oseas por 6 meses y de luchar con este concepto del por qué la palabra esposo en la mayoría del Antiguo Testamento era la palabra Baal, y sobre cómo es que yo debía entenderlo, que llegué al entendimiento de este problema y a la solución de este acertijo. En Oseas 9:10, en la segunda parte, leemos estas palabras. Pero cuando llegaron a Baal Peor, se consagraron a ese ídolo vergonzoso y se volvieron tan viles como lo que amaban. Nos convertimos en algo semejante al Dios o a los dioses a quienes adoramos. Cuando ellos adoraron a este vil ídolo, al dios Baal, el dios del monte Peor, ellos se transformaron en viles al igual que ese dios. Esto es una descripción de Israel en el tiempo en que Dios levantó al profeta Oseas. En Oseas
capítulo 1, versículos 2 y 3, encontramos estas palabras. El principio de la palabra de Jehová, por medio del profeta Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Quisiera ser muy personal con los hombres que están viendo este video. Si estás tratando de ser un hombre piadoso y un día durante tu tiempo devocional con el Señor oyes a Dios hablarte y decirte: quiero que te cases con una prostituta, ¿qué harías? Tú que estás tratando de ser un hombre piadoso, que quieres ser un hombre justo, que quieres seguir al Señor y oyes la voz del Señor decirte: quiero que te cases con una prostituta, ¿qué harías? Esta es una pregunta con la cual tenemos que luchar personalmente, porque esta es la pregunta a la que Oseas tuvo que enfrentarse. Sabemos por la historia bíblica que Oseas se casó con Gomer, una prostituta. Lo más seguro es que pensarías y dirías dentro de ti, si oyeses la voz de Dios diciéndote que te cases con una prostituta, ¿en verdad eres tú, Señor? ¿Cómo puedes estar pidiéndome el hacer algo como esto? Sería la respuesta más justa decir: no, esta no puede ser la voz de Dios. ¿O es la respuesta más justa decir: Señor, soy tu humilde siervo? No es una decisión fácil. Estoy seguro de que no lo fue para Oseas. Pero él se casó con Gomer. Dios le pidió a Oseas que se casara con una prostituta. Encontramos en Oseas 2:8 que Ish continuó siendo el esposo de su esposa, aunque ella fuera una prostituta. En Oseas 2:8 dice: y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. A pesar de que Israel se estaba prostituyendo delante de otro Dios, y aunque ella se humilló a sí misma como si fuera la posesión o propiedad de un esposo y la esclava de este Baal, Dios continuó amándola, porque el carácter de Ish se centra en los demás. El carácter de Ish es el amor sacrificial abnegado. Aunque ella estaba prostituyéndose, él continuó proveyendo para sus necesidades básicas. Él le dio grano, vino nuevo y aceite. Pero no solamente se encargó de sus necesidades básicas, también le proveyó lujos de oro y plata. ¿Y qué hizo ella? Se los dio a Baal. Ella utilizó lo que Dios le había dado para adorar a su dueño y jefe, Baal. En Oseas capítulo 3, versículos 1 al 3, empezamos a entender el por qué Dios le pidió a Oseas casarse con una prostituta. ¿Por qué Oseas haría eso? Aquí encontramos la respuesta. En Oseas 3:1, el Señor me dijo: ve otra vez
Jehová ve, ama a una mujer que es amada por otro hombre y es adúltera. Ámala, así como el Señor ama a los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman las tortas de pasas. ¿Por qué le pidió Dios a Oseas que se casara con una prostituta? Porque él quería crear una metáfora viviente que ayudara a Israel a entender el amor de Dios hacia ellos. Aunque ella hubiese roto el pacto, aunque ella le hubiese dado la espalda, aunque ella se hubiese prostituido delante de una deidad pagana. Oseas, yo quiero que te cases con una prostituta. ¿Por qué? Porque yo quiero que la ames de la manera como yo amo a Israel. De modo que Israel pueda conocer cómo es el amor de Ish. Oseas fue y la tomó de nuevo. Miren el versículo 2. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. ¿Por qué la compró? Porque ella era propiedad de su esposo. Y él tuvo que comprarla de Baal para hacerla libre. Esto es exactamente lo que Cristo ha hecho. Pablo utiliza esta imagen mental en Efesios 1:7. Allí dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La palabra redención aquí utilizada es la palabra griega que significa liberación, pago de un rescate, dejar ir en libertad. Es el dolor producto del pago del precio de nuestra redención. Lo que Pablo está ilustrando aquí con estas palabras es una imagen de un mercado de esclavos, debido a que en el mundo romano el 80% de las personas eran esclavos. Era muy común que fueran traídos y vendidos en el mercado de esclavos, porque eran una propiedad. Tú podías ir al mercado de esclavos y comprarte un ser humano, alguien que tal vez, pues, cocinara tus comidas, o limpiara tu casa, o atendiera tus campos. Las personas eran una propiedad. Pablo está utilizando esta imagen para decirnos que Jesús fue al mercado de esclavos para redimirnos, para dejarnos libres, y pagó el precio de nuestra liberación, el precio que correspondía a nuestra libertad. Esto es lo que es la salvación. Jesús fue al mercado de esclavos y nos vio a ti y a mí siendo vendidos en ese mercado. ¿Y qué precio pagó por ti? Él dijo, tú vales el precio de mi vida. Ese fue el precio de tu redención, el precio de tu libertad. Oseas, al final del Antiguo Testamento, nos está señalando hacia aquel quien pagó el precio final para hacernos libres.
Y Dios lo resucitó porque quería que Israel supiera lo que significa Ish, lo que significa ser un esposo. Por eso Oseas pagó el precio para comprar de vuelta a Gomer. Ahora llegamos a lo que algunos han llamado la canción de amor de Dios. En el libro de Oseas, en el capítulo 2, versículos 14 al 23. En el verso 14 encontramos estas palabras: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y le hablaré con ternura a su corazón. ¿Qué son estas palabras? Estas son las palabras de un hombre que está enamorado y que quiere cortejar a la mujer de la cual está enamorado. Él va a traerla, la llevará al desierto y le hablará tiernamente. Él quiere conquistarla, ganársela. Oseas 2:15. Allí les daré sus viñas y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su salida de la tierra de Egipto. Oseas se remonta a esta antigua imagen del pueblo hebreo esclavizado en Egipto y cómo Dios vino y los sacó de esa esclavitud de Egipto, y ellos cantaron y bailaron en celebración de la liberación que Dios les había dado. Ahora el mismo pueblo está esclavizado en el valle de Acor. Están esclavizados por el dueño, el jefe, Baal. ¿Qué va a hacer Dios? Él va a preparar una puerta de esperanza en este valle para que ellos salgan de la esclavitud y caminen de nuevo en libertad. Aquí encontramos un punto de inflexión en la narrativa del Antiguo Testamento en relación con el tema que estamos tratando. En ese día, declara el Señor, me llamarás mi Ish. Nunca más me llamarás mi jefe, mi Baal. Me llamarás mi esposo porque yo soy Ish, yo soy tu esposo. Yo te amo y me sacrificaré por ti. Nunca más me llamarás Baal, mi jefe. Removeré de sus labios los nombres de Baal. Nunca más sus nombres serán invocados. En los versos 19 y 20 vemos el carácter de Ish. Yo te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad. Y conocerás íntimamente a Jehová. Conocerás ahora íntimamente al Señor. ¿Qué significa ser un esposo? No respondas con el entendimiento de tu cultura, la cultura del machismo, una cultura sexista, donde el esposo es el dueño y el jefe, y la mujer es la esclava y una propiedad. Esto es una mentira que destruye a los hombres y destruye a las mujeres. A los hombres que están viendo este video les digo, si estás casado, ¿qué clase de esposo eres? ¿Reflejas el carácter de Ish o reflejas el carácter de Baal? Para los jóvenes que están mirando este video y quieren casarse algún día, consideren lo que significa ser un esposo piadoso.
¿Están dispuestos y listos para ser Ish? Un hombre que es amoroso y que se sacrifica por su esposa.